Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en las que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Esas palabras son las palabras que el Señor Jesucristo le dijo a Saulo de Tarso el día en que tuvo un encuentro con él que cambió su vida para el resto de la eternidad. Jesús le dijo que él estaba en un momento en su vida espiritual donde había una lucha por su destino eterno. Y les dijo que su encuentro con Cristo transformaría su vida con una transformación tan radical como un cambio de las tinieblas a la luz, del poder de Satanás al poder de Dios. Y que Dios tenía un regalo que darle a él y a otros que a través de él escucharían su palabra. Y este regalo que Dios quería para ellos era el perdón de los pecados y una herencia entre los santos, una herencia eterna en el nombre de Jesús. Al entrar usted recibió una cajita de estas. ¿Tiene su caja con usted? Muéstremela, por favor. Una cajita y tiene una tarjeta, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes ya la abrieron? No la abra. No es para usted. Esta no es para abrirla. ¿Qué son estas cajas? Estas cajas son un obsequio para 300 niños y sus familias en el programa de Operation Christmas Child. Este programa cada año envía estas cajitas con regalos para los niños como un obsequio navideño, pero dentro, aparte de los regalos, también hay folletos que hablan acerca del amor de Jesús y hay materiales que le permiten a la iglesia local compartir el evangelio con los niños y las familias y discipularlos también para que puedan seguir a Jesús. Este año 300 cajas a través de la generosidad de cada uno de ustedes van a salir hasta lo último de la tierra a alcanzar personas en villas remotas y lejanas, donde tienen que llevar esto por lancha, por burro, como se pueda, pero llevar las nuevas buenas de la salvación en Cristo Jesús de una manera tangible y de una manera que pueda ser recibida por estos niños con gozo. Cada año nuestra iglesia envía estas cajas. Y sería fácil simplemente dar dinero o dar juguetes, pero eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere mucho más que nuestro dinero, mucho más que nuestros juguetes. Dios quiere que el pueblo de Dios se ponga de pie y pueda llevar las nuevas de Cristo Jesús a toda la humanidad hasta lo último de la tierra. El Señor Jesucristo, trayendo a sus discípulos villas por villas, vio la necesidad de las multitudes y dice la Escritura en los evangelios que Él tuvo compasión por ellas. Esa palabra compasión es una palabra que en el original significa un sentimiento visceral aquí en su estómago, un nudo en el estómago que le lleva a dolerse por el dolor de otros y actuar, hacer algo. El Señor Jesús dijo que tenía compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor. Le dijo a sus discípulos, la mies es mucha, la cosecha es mucha, los obreros son pocos. Rueguen al Señor de la cosecha que envíe obreros a cosechar. Dios quiere que su pueblo se levante y sea un pueblo que interceda, un pueblo que comience a hacer una batalla espiritual en oración por la salvación y las vidas de aquellos que están perdidos en Cristo. Hoy yo le voy a invitar al escuchar este mensaje a sostener esta cajita que representa un niño, una familia, una vida que Dios está buscando alcanzar para salvación. Y usted puede ser parte de ello, no nada más dando, sino orando. Porque los que comienzan orando acaban yendo. Esta mañana, si usted quiere interceder por estos niños y estas familias, vamos a orar. La tarjeta que usted tiene, esa se la puede quedar a usted en su Biblia. Vamos a orar por 300 niños y sus familias lejos de aquí. Pero vamos a orar también por 40 familias que en esta temporada navideña vamos a alcanzar aquí en nuestra comunidad. Hoy empezamos nuestra celebración de En Camino a Belén, Journey to Bethlehem, y vamos a estar orando por 40 familias que van a venir a esta iglesia a escuchar el Evangelio de Cristo Jesús y compartirles la salvación. Algunos de nuestros hermanos de nuestro servicio en español que han estado con nosotros este año vinieron a través de ese alcance el año pasado. Dios va a traer más personas a escuchar a quien Cristo Jesús quiere salvar. Esas 40 familias van a estar en oración.
También cada año, al final del año, damos nuestra ofrenda misionera. Cada año nuestra iglesia da más de $25,000 para alcanzar a las naciones en nuestra comunidad y hasta el último de la tierra. Esto ya empezó en enero, pero vamos a estar orando que el Señor utilice esos fondos. Por lo pronto, el Señor Jesús le dice, ponte de pie, levántate. Me ha parecido a ti para enviarte, para ponerte como ministro y testigo de las cosas en que me ha parecido a ti. Así que si usted tiene su tarjeta, le invito a que la tenga con usted y hoy vamos a hablar acerca, ni más ni menos, de la persona que este versículo habla. El apóstol Pablo, antes de convertirse en el apóstol Pablo, como usted sabe, era un perseguidor de cristianos. Hace unas semanas hablamos en Hechos capítulo 7 cómo él fue uno de los que votó para condenar a Esteban. Bueno, Dios tiene un plan para con nosotros. Dios puede transformar a las personas más endurecidas y con más odio en su corazón en personas que sean seguidores fieles de Cristo Jesús, si le damos a Él una oportunidad. Busquen su Biblia si tiene, le voy a invitar a que la abra, Hechos capítulo 9, y vamos a hablar acerca de cómo Dios transforma nuestro corazón. El día de hoy, ¿qué día es hoy? Hoy es el 31 de octubre, ¿verdad? ¿Qué celebramos hoy? ¿Qué celebramos hoy, 31 de octubre? Dice, ¿cómo? Dice, yo no lo celebro. ¿Qué no celebra? Oh, Halloween, ¿verdad? Ok. No. No me refería a Halloween. Halloween es lo que el mundo celebra por todos lados, ¿verdad? Celebrando cosas de la oscuridad que a veces queremos pasar como cosas de la luz, cosas que aparentemente son divertidas. Hoy en la noche mucha gente va a salir aquí en los Estados Unidos a celebrar su Halloween, ¿verdad? Que celebren los niños vistiéndose, unos de princesitas, otros de diablos, tan lindos, ¿verdad? Tan lindos. Cuidado, porque el mal puede ser tremendamente divertido. Es divertido cuando los niños parecen diablitos, ¿verdad? Pintados, maquillados con su colita y su tridente. Pero ¿qué tal cuando se comportan como tal? ¿Le gusta a usted? Cuando empiezan a comportarse de una manera que es destructiva. ¿Qué tal cuando los niños empiezan a ser mal hablados y a maldecir? ¿Qué tal cuando los niños empiezan a ver en su teléfono cosas inapropiadas? ¿Qué tal cuando los niños empiezan a robarse cosas de la escuela o en el supermercado? ¿Qué tal cuando los niños empiezan a tener influencias donde en la escuela comienza la gente a venderles drogas o involucrarse en pandillas? ¿Sigue siendo lindo? ¿Sigue siendo divertido? El mal tiene la capacidad de engañarnos. El pecado y Satanás se viste como ángel de luz para engañarnos, para que tengamos trampas que no nos permiten alejarnos a Dios. Y hoy lo que parece una celebración muy inocente, muy divertida, muy linda, puede ser una puerta a un mundo espiritual donde del otro lado alguien nos va a contestar y ese alguien no va a ser Dios. Pero no es lo que estamos celebrando el día de hoy como Iglesia de Cristo. Hoy, 31 de octubre, si usted no lo sabía, hoy celebramos el Día de la Reforma. El Día de la Reforma. 31 de octubre hace cientos de años, 1517, otro día donde una lucha espiritual tremenda se libró. Martín Lutero tomó las 95 tesis y en una iglesia en Alemania las clavó en la puerta declarando que Dios había hecho una obra que ninguna religión, que ninguna fe podía compararse con ella. En Cristo Jesús, Dios había traído salvación y Dios había traído el perdón de pecados que nadie por su propio esfuerzo podía ganar. En ese tiempo, en 1507, la iglesia debía ser la luz del mundo, pero se había convertido en una comunidad de oscuridad, una comunidad de avaricia, una comunidad de inmoralidad. La iglesia, que debería de ser el pueblo de Dios, se había convertido en una cueva de ladrones. Y a tal grado que para financiar las construcciones del Vaticano se estaban vendiendo lo que se llamaban indulgencias. Las indulgencias era una manera de financiar los edificios majestuosos del Vaticano, pero para conseguir también el perdón de los pecados. John Tetzel, uno de los frailes que vendía este tipo de indulgencias, decía, tan pronto como la moneda cae en el cofre, el alma sale del purgatorio. Y eso empezó a desencadenar un debate donde Martín Lutero, que era un monje agustino, era un profesor de teología, empezó a debatir la realidad de las cosas. Pero lo que realmente motivaba a Lutero es que en su propia vida personal era un hombre estricto y un hombre religioso. Pero él estaba leyendo la carta a los romanos. Y en la carta a los romanos, Lutero empezó a tener un conflicto interno, un conflicto en el que él por un lado amaba a Dios, pero por el otro lado odiaba a Dios. Y odiaba a Dios porque Lutero tenía miedo a lo que la Biblia llama la justicia de Dios.
Él decía acerca de la justicia de Dios, cómo es posible que un Dios santo, que un Dios bueno, hiciera las cosas tan difíciles para sus criaturas, pero no solamente difíciles, sino imposibles. Y a pesar de ser imposibles, aún así condenar a las personas a una eternidad de castigo, el infierno. Él trataba de ser bueno, pero vez tras vez se daba cuenta que él no podía satisfacer la justicia de Dios. Pero ahí fue donde él tuvo un encuentro con los escritos de este hombre, Pablo, en Romanos, inspirado por el Espíritu Santo, donde Dios clarifica que la justicia de Dios no es la justicia del esfuerzo humano, sino lo que Dios vino a hacer a través de su Hijo Jesucristo. Lutero, leyendo la carta de los Romanos, escucha, este es su testimonio escrito de él. Este es como él llegó a conocer el perdón de Cristo Jesús. Dice, al fin, por la misericordia de Dios, meditando día y noche, presté atención al contexto de las palabras. En el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin. Tal como está escrito, el justo por la fe vivirá. Esas son las palabras de Romanos capítulo 1. El justo por la fe vivirá. Escuche, allí comencé a comprender que la justicia de Dios es aquello por lo cual el justo vive gracias al don de Dios, gracias al regalo de Dios, es decir, la fe. Y este es el significado. La justicia de Dios es revelada por el Evangelio, es decir, la justicia pasiva con la cual el Dios misericordioso nos justifica por fe. Como está escrito, el justo vivirá por la fe. Entonces sentí que había nacido de nuevo por completo y que había entrado al paraíso a través de puertas que estaban abiertas. Quiero que me escuches bien. El Señor Jesucristo, cuando se apareció al apóstol Pablo, le dijo: para esto me ha parecido, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, de aquellas en que me apareceré a ti, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, para que reciban. ¿Escuchaste? Dios tiene un regalo que darnos. Y ese regalo no es algo que podemos ganarnos por nuestros propios méritos, es algo que Dios quiere darnos. Lo único que tenemos que hacer es recibirlo. Dice ahí, para que reciban. ¿Cómo lo recibo? Por la fe que es en mí, Cristo dijo. Por la fe que es en mí. Perdón de pecados y herencia entre los santificados. Así como Martín Lutero en ese día, el día de la Reforma, tantos años antes, Dios sigue encontrándonos en nuestras vidas diciéndonos: ¿qué cargas estás llevando en tu espalda? ¿Qué cargas te tratan de alejar de Dios? Porque el enemigo va a poner mentiras en tu camino para que no te acerques a Dios, para que tú veas a Dios como si Él fuera el malo de la película, cuando Dios es el que está de nuestro lado y lo ha hecho todo para rescatarnos. Pero el enemigo no solamente tiene mentiras, como vimos en el capítulo 7 con los samaritanos, ¿te acuerdas? El paganismo, la brujería, toda la superstición mezclada con la religión. Satanás también utiliza un recurso más para alejarnos de Dios. ¿Sabes cuál es? La religión. Como vamos a ver un momento, Saulo de Tarso era un hombre increíblemente religioso, increíblemente bien educado, un hombre poderoso entre el pueblo, pero un hombre que confiaba en su propia justicia y en sus propias buenas obras. La Biblia dice que tú y yo no podemos salvarnos por nuestras propias buenas obras, porque si pudiéramos, entonces ¿para qué murió Cristo? Nuestra justicia no es suficiente. Si tú puedes hacer mejor y vivir mejor que Cristo mismo, entonces a lo mejor tienes un chance. Pero ¿quién puede? La Biblia dice: no hay justo ni aun uno, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Tú y yo no merecemos más que la muerte, pero Dios en su amor ha venido a encontrarnos. Pero este encuentro va a desencadenar una batalla espiritual por tu propia salvación. ¿Qué es lo que Dios quiere? Dios quiere darte una bienvenida en su presencia con puertas abiertas. Pero para que Él te reciba en su presencia vas a tener que decir: Señor, perdóname. Por favor, te necesito. No va a ser porque te lo mereces, va a ser por la gracia de Dios y porque Él te lo regale. Acompáñame, te invito a abrir en Hechos capítulo 9. Vamos a ver la conversión del apóstol Pablo. Y la pregunta que vamos a ver es esta: ¿cómo es que el Señor libera a los cautivos espirituales de las tácticas engañosas del enemigo?
sea el paganismo y el sincretismo religioso mezclado con brujería que vimos en el capítulo 7, o la religiosidad que pone su justicia y su confianza en sus propias buenas obras, Satanás ha puesto un velo sobre la vida de las personas para que no les resplandezca el evangelio de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Pero cuando Cristo viene, cuando el evangelio viene, Cristo quita el velo de nuestra cara para que podamos ver a Dios cara a cara, para que podamos darnos cuenta que Él vino a libertar a los cautivos. ¿Y cómo es que eso sucede? Mira, cuando yo tenía 14 años, alguien me compartió el evangelio, el mensaje de buenas noticias de la salvación en Cristo. Yo puse mi confianza en el Señor Jesús y ¿sabes qué fue lo que sucedió? En lugar de que mis papás y mi hermana estuvieran contentísimos porque yo ya iba en el buen camino, lo primero que sucedió es que mis papás se molestaron mucho conmigo. Yo recuerdo mi mamá me decía, es que no te da cuidado, le decía a mi padre, no te da cuidado que Miguel ya ha abandonado la religión de sus padres. No te da cuidado que le están lavando el coco, le están lavando el cerebro, se está metiendo en una secta. Tienes que tener cuidado porque, mira, algo anda mal con él. Él tiene 14 años y en lugar de andar en las fiestas divirtiéndose con sus amigos, que quiere leer la Biblia, que quiere ir a la iglesia. Esto no debería darte gusto, mamá. Y mi papá, no, es que es un muchachito, ¿verdad? Está tratando de darle sentido a la vida. Todavía está ciego, está buscando cómo ver. Bueno, me lavaron el coco y estoy ciego. Bien. ¿Por qué? Por querer seguir a Dios, por querer ir a la iglesia. Si quisieras quedarte en tu casa y prender la tele y ver tele más a gusto, ¿verdad? Que nadie hace olas. Pero en el momento en que tú quieres seguir a Cristo Jesús, va a haber obstáculos porque hay una lucha espiritual por nuestras vidas. Va a haber una lucha. ¿Cómo es que Dios hace a un lado las mentiras del enemigo para que podamos tener un encuentro con Él? Lo vamos a ver el día de hoy en la vida de Saulo de Tarso. Un hombre increíblemente sincero en su religión, pero sinceramente equivocado. Hechos capítulo 9. Vamos a ver cómo Jesús trae libertad espiritual a los que están cautivos cuando dos cosas suceden. La primera de ellas, Dios quiere tener un encuentro personal con nosotros. Dios nos va a llevar a tener un encuentro personal con Cristo. Hechos capítulo 9, versículo 1 dice así. Hechos 9, versículo 1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Les pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo. Cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo: levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. En este pasaje, Saulo va a Jerusalén a pedir cartas de autoridad para poder llevar cautivos a las personas que viven en Damasco y llevarlas cautivos a la muerte. Si usted recuerda, este mismo Saulo es el Saulo del capítulo 7, cuando Esteban está siendo apedreado y sacrificado, está muriendo. Cuando Esteban está compartiendo las buenas nuevas de salvación, Saulo es uno de los que votan para que lo pongan a Esteban a morir. Y allí junto a sus pies están las ropas de Esteban, mientras Esteban está gritando en alta voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. El perdón de pecados en el nombre de Jesús. Pero en este día, Dios tiene un plan diferente al plan de Saulo. El plan de Dios es confrontarle y mostrarle su necesidad. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, primero Jesús tiene que desenmascarar al enemigo. Saulo es un perseguidor de la iglesia. Saulo es una persona que tiene odio en contra de tantos que siguen a Jesús. Pero la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué odia él a la iglesia? ¿Por qué odia él a los seguidores de Jesús? Bueno, porque los seguidores de Jesús decían que este Jesús que murió en la cruz es de hecho el cumplimiento de todas las promesas de Dios a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Es el cumplimiento de los profetas y del Antiguo Testamento. No solamente eso, los cristianos adoran a Jesús como a Dios. Y eso Saulo no lo puede permitir. ¿Por qué no? Porque Saulo es un rabino. Es una persona muy bien educada en las cosas de Dios, es una persona increíblemente religiosa, es una persona que sabe de religión y tiene poder religioso y político.
Saulo muy probablemente estuvo en el concilio que condenó a la muerte a Jesús. Saulo estuvo en los que dieron su voto para que mataran a Esteban. Saulo estaba en el círculo de gobernantes que perseguía a la iglesia. ¿Qué es lo que molestaba a Saulo? Jesús murió en una cruz colgado de un madero, y la ley claramente dice que maldito es todo aquel que muere colgado de un madero. Para Saulo, Jesús es un perdedor. Para Saulo, Jesús es un impostor y un falso profeta, porque ¿cómo se te ocurre a ti adorar a un hombre? No me importa qué milagros hagas, si estás adorando a un hombre. La Biblia es clara en el Antiguo Testamento. Los 10 mandamientos, ¿cuál es el primer mandamiento? ¿Te acuerdas? ¿Amarás a Dios? No, ese no es el primer mandamiento. El primer mandamiento es este: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Éxodo 20. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Así dicen los primeros versículos de Éxodo capítulo 20. Solamente hay un Dios. ¿Cómo puede ser Jesús? Los cristianos merecen morir. Y Saulo, tendría la razón, excepto que hay un problema: que Jesús realmente es quien dice ser. Y Jesús va a demostrarle a Saulo en este momento que él no está persiguiendo una idea o a uno que murió colgado en una cruz. Está persiguiendo al Dios que le ama y que lo ha dado todo para poder rescatarle. El Dios de Saulo es un Dios distante, es un Dios de teologías, es un Dios de conceptos. Jesús es la palabra de Dios hecha carne para rescatarnos. Saulo nunca ha tenido un encuentro con Dios, un Dios así. ¿Y qué es lo que Jesús hace? Jesús lo encuentra y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pregunta: ¿a quién está persiguiendo Saulo? A los cristianos, ¿no? A los seguidores de Jesús. Pero Jesús le dice: no, tu problema no es con ellos, tu problema es conmigo. Es bien fácil esconderse en los problemas personales con gente. No es bien fácil culpar a la religión. Es bien fácil culpar a la iglesia. Es que la iglesia es una bola de hipócritas. Es que la iglesia todo lo hace mal. Es que en la iglesia, yo mejor aquí me quedo yo solo. Pero déjame decirte que lo que Dios quiere es que Dios no quiere que tú y yo nos escondamos en la multitud. Dios quiere tener un encuentro personal con nosotros cara a cara, y muchas veces nosotros le echamos la culpa a otros, pero Jesús nos dice: realmente al que estás buscando y con quien tienes un problema es conmigo. Por cierto, ¿quieres tener un problema con Jesús? Critica a su familia. ¿Sabes por qué? Porque Jesús dice que la iglesia, tan imperfecta como somos, la iglesia no es más que la colección de personas, la congregación de personas que están siendo transformadas a imagen de Cristo. Somos imperfectos. De eso se trata. Se trata de un Dios perfecto que está perfeccionando a aquellos que son imperfectos por su gracia y por su amor. No estamos aquí para decir nosotros somos los buenos. Estamos aquí para decir Dios es el bueno que nos ha rescatado de nuestra maldad. Nadie nos ha amado como Él. La Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo, es la novia del Cordero. ¿Quieres tener problemas con el novio? Critica a la novia. A veces tratamos la iglesia como si fuera algo cotidiano, pero la iglesia es la congregación de Cristo, es la herencia de los santos. No por lo que nosotros hacemos, sino por el amor que Cristo tuvo para rescatarnos. Entonces ten cuidado cuando tú hables de la esposa de Cristo de una manera ligera, porque Cristo ama a su pueblo a tal grado que dio su vida por ellos. Y Jesús viene a tener un encuentro personal con Saulo y a confrontarle. Y Saulo, reconociendo que algo sobrenatural está sucediendo, dice: ¿quién eres, Señor? El Señor le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. En el libro de los Hechos tenemos 3 pasajes donde Saulo cuenta su testimonio. El primero de ellos es aquí en el capítulo 9. El segundo es en Hechos capítulo 22 y el tercero es en Hechos capítulo 26. En cada uno de esos 3 pasajes, Saulo nos da un poquito más de detalles de lo que Jesús le dijo. En el siguiente pasaje, en Hechos capítulo 22, dice que oyeron una voz hablando con él en lengua hebrea. ¿Por qué en lengua hebrea? Porque el Antiguo Testamento es escrito en hebreo, y cuando Dios habla en hebreo para el judío. Cuando Saulo escucha la voz celestial, es sin duda alguna la voz de Dios. Pero cuando él escucha:
yo soy Jesús a quien tú persigues, Saulo, se le bota el fusible. No puedo creerlo, yo pensé que tú eras. Yo pensé que tú eras el perdedor de la cruz. Yo pensé que eras un impostor. Yo pensé que tú eras. ¿Quién piensas tú que Jesús es? Unos dicen un revolucionario, otros un profeta, otros un buen maestro, otros ni siquiera lo has pensado. Pero que no te quepa duda, Jesús es Dios, el Hijo de Dios, como su Padre el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, que ha venido a rescatarnos de este mundo de dolor y de pobreza espiritual y darnos una herencia, darnos el regalo de su perdón, aun cuando a veces no lo estamos buscando. Y Jesús le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y mira lo que empieza a decir, le dice, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de la tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. Y aquí es donde Dios lo confronta. Saulo, un hombre religioso, un hombre de pedigrí, un hombre con educación, tiene un encuentro con Cristo que lo deja ciego. ¿Sabes por qué? Porque Saulo era una persona que pensaba que él sabía y que él veía. Él pensaba que él estaba persiguiendo a los ignorantes, desviados, herejes. Lo que no se daba cuenta él es de que él era el que estaba ciego espiritualmente. A veces Dios viene a nuestro encuentro cara a cara y nos está buscando, pero en nuestro orgullo, en nuestro egoísmo personal, no vemos a Dios, solamente nos vemos a nosotros mismos. Y Jesús le dijo a Saulo, Saulo, ponte de pie y te voy a decir lo que tengas que hacer, porque van a tener que llevarte por la mano porque tú vas a estar ciego. ¿Te imaginas? Para alguien orgulloso con autoridad que estaba acostumbrado a mandar, ni siquiera podía dirigirse a sí mismo. Te van a llevar de la mano. Muchas veces Dios viene a nuestro encuentro y nos quebranta para darnos cuenta de nuestra necesidad. Tú puedes ser una persona educada, poderosa, religiosa, pero si tú estás confiando en tus propios méritos para tu salvación, estás tan perdido que ni cuenta te das. Pero Jesús viene a tu encuentro y te dice, mira, realmente yo estoy aquí porque quiero revelar tu ceguera espiritual, tu dolor, tu agonía, lo que tú sientes. Yo voy a sacarte de ahí. Y lo lleva a la ciudad. Jesús quiere tener un encuentro personal con Cristo. ¿Para qué? Porque en la ciudad a donde Dios le lleva, Dios tiene una invitación. Dios quiere que Saulo reciba una invitación personal a una vida nueva. Mira lo que sucede cuando entra a la ciudad. Dice, llevándole de la mano, versículo 8, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. ¿Cuántos días? 3. ¿Coincidencia? No. Parte del plan de Dios. Cuando Esteban estaba siendo apedreado, Esteban le dijo cómo Cristo lo había muerto, lo habían sepultado, pero al 3er día resucitó entre los muertos. 3 días de oscuridad para un nuevo día de luz. 3 días de dolor por la muerte del Hijo de Dios para el último día, un día de vida nueva y una nueva oportunidad, la resurrección de Cristo. 3 días es lo que él había oído cuando después de haber condenado a Jesús, sus discípulos proclamaban, resucitó. 3 días. Y él está en ayuno y oración, esperando, dándose cuenta que en estos 3 días él está en oscuridad espiritual. Pero Dios ha venido a libertar a los cautivos. ¿Y cómo es que Dios los libera? Dios tiene un siervo preparado. Versículo 10 dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, quien el Señor le dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. El Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. ¿Qué está haciendo Saulo? Él ora. Saulo puede estar ciego, que es un símbolo de su ceguera espiritual, pero él comienza a darse cuenta de su necesidad personal. Cuando tú y yo estamos pasando problemas o una pena personal, ¿a quién nos volvemos para buscar ayuda? A veces buscamos ayuda en todo mundo y por último, cuando todo nos falla, empezamos a orar.
Y nuestra oración a veces es así como tratar de negociar con Dios. Señor, si tú me ayudas, yo te prometo que. Y después Dios nos ayuda y ¿qué? Se nos olvida, ¿verdad? Ay, para la otra, Señor. Ay, para la otra, ahí me la abonas. No, ahí pónmela en la cuenta. Y luego nos ponemos a cuenta. ¿Qué pasa si Dios no responde como nosotros queremos? Ah, no, pues estoy enojado con Dios, ¿verdad? No, pues es que yo le pedí y no, ¿cómo puedo confiar en Él? Dios nunca ha prometido que va a contestar todas nuestras peticiones. Dios ha prometido que va a contestar las peticiones que hacemos para su gloria y que son buenas para nosotros y que son lo que la voluntad de Dios. Hay 3 maneras en que Dios nos puede contestar. Dios a veces nos dice sí a las peticiones que hacemos. A veces Dios dice no. La pregunta es, ¿puedes confiar en Dios aun cuando Él diga a veces no? ¿O nada más lo quieres como un genio para que te dé lo que tú quieras? A veces Dios dice sí, pero todavía no. Espera. Y este hombre está orando. 3 días está orando. Y Dios le dice a Ananías, ve, porque aquí él ora. Versículo 12, ha visto en visión un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Señor Jesús, ¿de veras? ¿Has checado tu Facebook lately? Si ves, ahí está Saulo de Tarso y es un matón de cristianos. Hey, Señor, no sé si has checado tu lista. Yo también soy cristiano. Y si yo voy, pues ¿cómo me va a ir, Señor? Y el Señor Jesús dice, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes, de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ananías, yo sé, y yo tengo un plan para la vida de Saulo y tengo un plan para tu vida también. Tú sé el siervo y déjame ser el Señor. Confía en mí. Por cierto, si Pablo venía a Damasco a empezar a encarcelar cristianos, ¿por qué se quedó Ananías ahí? No sabemos más quién es Ananías ni antes ni después, pero sabemos que era el discípulo correcto para el tiempo correcto para la obra de Dios. Todo el mundo sabe quién es el apóstol Pablo. Pocos saben quién es Ananías. Pero Dios nos muestra que los grandes y los pequeños, cada uno tenemos en el plan de Dios, porque para que exista un Pablo, tiene que haber un Ananías. Tiene que haber alguien que lleve la invitación. A lo mejor tú y yo no vamos a ser reconocidos como los grandes evangelistas, los grandes pastores, los grandes nada. Pero alguien tuvo que haber compartirnos el evangelio. Detrás de cada gran apóstol hay un gran siervo. Y Ananías estuvo dispuesto a decir, yo voy, Señor, al riesgo de mi propia vida. ¿Por qué? Porque yo confío en ti, porque tú me envías. ¿Quién es tu Pablo? ¿Quiénes son las personas que Dios ha puesto a tu alrededor para llevarles el mensaje a pesar de que te cueste que te critiquen o que te cueste que digan, mira, ahí viene el aleluya? No te dé pena. Mira lo que Ananías hace. Versículo 17. Fue entonces Ananías, entró en la casa y poniendo sobre él las manos, le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¿Te fijaste la palabra que utiliza Ananías ahí inmediatamente? Hermano Saulo. En lugar de eres un... Usted se imagina lo que dicen sus enemigos, ¿verdad? Le dice, hermano Saulo. Saulo, tú has sido un perseguidor de mi familia. Tú has lastimado a muchos, encarcelado a otros y matado a algunos, pero el Señor me ha enviado para que seas perdonado y te conviertas en mi hermano en Cristo. Jesús es el único que derrota a sus enemigos transformándolos en hermanos y hermanas, ganando sus corazones por amor. Y Ananías fue y le dice, Ananías, Cristo me ha enviado para abrir tus ojos. ¿Para qué? Para que te conviertas de las tinieblas a la luz, del poder de Satanás a Dios, para que recibas por la fe en Él perdón de pecados, herencia con la familia de Dios. Levántate, Hechos 22 dice, levántate, lava tus pecados invocando su nombre. ¿Y qué es lo que hace Saulo? Saulo escucha la palabra de Dios. Versículo 18 dice, al momento le cayeron de los ojos como escamas, recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo con algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. ¿Qué es lo que Dios hace? Dios les muestra a Saulo que en lugar de juicio, Dios le va a dar misericordia. Hermanos, en el mundo en que vivimos es
todo mundo contra todos. Hay tanto odio, hay tanta maldad, hay tantas groserías. En los medios sociales de comunicación, el Facebook, los Twitters, es puro odio. Jesús quiere que su comunidad sea una comunidad de personas que hablan la verdad en amor, que hablan bondad, amabilidad en lugar de odio. Cuando alguien se te mete enfrente, porque vienes a la iglesia a servicio, pero alguien se te mete enfrente en el 67, que les dices, Dios te bendiga, nos vemos en la iglesia. Nah, ahí no sale a veces lo no tan cristiano, ahora a veces, y uno habla con el claxon. Pero ¿qué es lo que Dios quiere? Que bendigamos, no maldigamos. Dios quiere, como Ananías, que a costo de nuestra propia vida bendigamos a otros. Una comunidad de misericordia, una comunidad de amor en lugar de juicio. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que nos convirtamos de las tinieblas a la luz, del poder de Satanás a Dios. A veces Satanás nos tiene atrapados en nuestro odio, en nuestro egoísmo, en nuestra propia arrogancia y justicia, pensando que somos mejores que otros, así como Saulo. Pero Jesús le muestra con el espejo que de hecho el problema es Él. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que nos arrepintamos, le demos la espalda al pecado y miremos a Cristo, que creamos en Él. Nos entreguemos a Él y digamos, Señor, yo he estado viviendo mi vida como yo quiero, pero a partir de hoy, sé tú el Señor de mi vida, yo te voy a seguir a ti. La Biblia dice, Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo que Saulo entendió ese día es que Jesús vino a darle algo que él no podía ganarse, el perdón, la vida eterna. ¿Has recibido tú ya el regalo de la vida eterna? Porque si no lo has recibido, a lo mejor para eso te trajo Dios el día de hoy. ¿Y qué si ya tú has recibido la vida eterna? Entonces ahora nos toca, a ti y a mí, ponernos de pie para ser un ministro y testigo de las cosas a las que Él nos ha llamado. Dios nos ha mandado ser los Ananías que vayamos y busquemos los Saulos para que pueda haber más Pablos, personas que lleven el evangelio hasta lo último de la tierra. Voy a terminar con esto. Dios quiere tener un encuentro personal con nosotros. Dios quiere mandar una invitación para recibir una vida nueva. Hay dos etapas de incredulidad para todos nosotros. La primera es no saber. La segunda es no querer. Cuando no sabemos, a los que no conocen a Cristo, tenemos que abrir nuestros oídos y nuestros ojos. Si no sabemos, tenemos que oír, tenemos que ver. Pero algunas veces Dios en su misericordia nos habla y nos muestra, aún quebrantados, y aún así no queremos. ¿Sabes por qué? Porque los que no quieren tienen que rendirse a Cristo y tienen que abrir su corazón. ¿Cuál eres tú? ¿Alguien que no sabe? Bueno, si no sabes, ya sabes. Pero si no quieres, Él no te va a forzar. Él va a esperar a que tú quieras. ¿Sabes por qué? Porque Él está dispuesto y está esperando cuando tú quieras que reciba su amor. Él va a esperar. Pero si tú nunca has puesto confianza en Jesús, es el tiempo de hacerlo. Si tú ya lo has hecho, tienes tu caja ahí. Esta tarde, muchas personas van a ir de casa en casa diciendo, queremos Halloween, trick or treat, all that stuff. Pero hay 300 niños por los cuales vamos a orar el día de hoy, que se convierten de las tinieblas a la luz. Si tú y tus niños van a ir trick or treating, déjame hacerte un reto. No te unas a la diversión del momento. Deja que Dios te use para hacer luz en la oscuridad. Si tú vas, a lo mejor Dios te va a permitir cruzar camino con gente que nunca abre su puerta para que tú le digas lo que Jesús hizo por ellos. ¿Te da miedo? No te preocupes. Jesús está ahí para destruir la oscuridad con su luz. Vamos a hacer lo siguiente. Ahí tienes tu caja tú. Yo te voy a invitar a que tú la tomes. Y si tú quieres, mientras oramos, vamos a cantar un canto. Mientras cantamos este canto para terminar, vamos a tener un pequeño tiempo de oración, donde te voy a invitar a que intercedas por esta familia. 300 niños, 300 familias, 40 niños, 40 familias que van a venir a Journey to Bethlehem, en camino a Belén. Te voy a invitar a que ores por esta familia. Y al estar orando, tú puedes dejar tu caja ahí en tu banca si tú quieres. Pero si quieres que Dios te haga un poquito más incómodo y te diga como a Saulo, ponte de pie, porque para esto me ha aparecido a ti, para ponerte como ministro y testigo. Si tú quieres ir más allá de la comodidad de tu banca, yo te voy a invitar a que tomes esta caja y en oración vengas y la pongas aquí enfrente e intercedas por esta familia que vamos a representar en esta caja.
Hay un hermano en el servicio en inglés, es mayor de edad, él usa una andadera. Cuando hice esta invitación, hermanos, estamos orando, las personas están viniendo, intercediendo, y mi hermano con tanta dificultad caminando, viene caminando y viene en su andadera. Hermano, me llegó al corazón porque a veces la comodidad, yo desde aquí oro, y mi hermano pone su andadera a un lado y se inclina, y con su frente en el paso empieza a orar. Empieza a orar que el Señor levante una cosecha, y empieza a orar. Alguien que claramente esto no es cómodo, alguien que claramente que le cuesta trabajo, casi se cae en su andadera, y él empieza a orar y a orar para que Dios nos saque de nuestra comodidad y nos lleve a traer las buenas nuevas de salvación. ¿Qué nos va a costar a nosotros para decir sí, Señor, yo te creo? Oremos. Entonces oramos antes de cantar este canto, ahí en tu lugar. ¿Qué te va a costar a ti salirte de tu banca para que te unas a Cristo en ser luz y sal? Si tú nunca has puesto a Jesús como tu Salvador, mientras oramos, yo voy a estar aquí parado, y si quieres darle tu vida a Cristo, tú puedes hacerlo. Si quieres venir y orar, puedes venir y orar mientras cantamos. Pero el Señor está ahí llamándote. Señor, venimos ante ti hoy. Y Señor, venimos a interceder por otros que te necesitan y por nosotros mismos también. Señor, te necesitamos con todo el corazón. Sácanos, Señor, de nuestra comodidad. Incomódanos, Señor, para que otros puedan oír quién eres tú, Señor. Cantemos con gozo.